El uso de corset tiene que ver mucho de la región. Respecto, si, o sea, la escuela norteamericana usa mucho los corsets, Sí, pero hay que entender que la temperatura allá no es la temperatura aquí. totalmente, O totalmente. sea, la mayoría de los niños abandonan el uso de corset por el calor, la incomodidad, etcétera. Todo lo que usted ha expuesto, estoy totalmente de acuerdo y le felicito. Me gustaría como que compartiéramos más, interactuáramos más los fisiatras con los cirujanos de columna. Inclusive aquí hay eh, un departamento de escoliosis, donde todos son fisiatras, pero no hay un cirujano de columna ahí. Estoy totalmente de Entonces, acuerdo. es bueno la interacción. Me llamó la atención, usted habló de los grados para poner corset, pero no de la edad. No, no, se toma en cuenta la maduración, definitivamente, que eso lo dije en la primera parte. Sí, porque no es lo mismo una niña de 13 años, Riser 3, menarquia 2 años, 45 grados, yo no le pondría el corset. Pero no es lo mismo tener un niño Yo tampoco, yo se la presentara a usted. 60 grados, 7 años, o sea, yo le pongo el corset, porque hay que esperar, tú sabes. Totalmente de acuerdo. Pero le agradezco mucho, me ayudó mucho porque me ha presentado muchas de las cosas que iba a hablar ahorita, pero gracias por compartirnos esto. Y una última pregunta. Respecto ya que ustedes, digo, pregunta no, porque no he hecho pregunta. Respecto a que ustedes mencionan el deporte, hay mucha controversia en cuándo mandar el paciente a hacer deporte físico. Y tiene que ver con el tiempo de reposo para que la fusión sea efectiva, Bueno, en el caso de la fusión. ¿Ustedes han tomado en cuenta estos parámetros? ¿Cómo pues, ustedes más o menos lo te manejan? voy a explicar algunas cosas. Definitivamente el manejo transversal durante todo el tiempo que el paciente está en manos de nosotros los médicos y que llega a tus manos, obviamente para una cirugía, tiene que contemplar que existe un concepto, aún el paciente esté destinado a una cirugía que se llama prehabilitación. Significa que un paciente, por el solo hecho de que se ha tomado la decisión quirúrgica, no significa que no debe estar fortaleciendo, haciendo ejercicios para tratar, porque todo esto está vinculado con mejor retorno, a su vida convencional, incluso a la práctica deportiva. Y hay muchos estudios que hablan de esto. Pero definitivamente, cuando analizamos los casos de cómo responde cada quien a la fusión, pues eso va a depender de cada quien y del organismo, pero sí se entiende de que esa decisión de práctica deportiva debe nacer del consenso entre usted y yo, o sea, entre el cirujano y el rehabilitador o médico del deporte, en el caso de que sea un paciente federado, ¿verdad? Entonces, deben nacer de ese consenso basado en un análisis objetivo entre las imágenes y la capacidad física que ese paciente ha ido desarrollando en su trayecto. Yo no te daría un tiempo, yo te daría más bien análisis continuo hasta tomar esa decisión. Doctor Mateo, escúcheme, usted enseñó una imagen, prácticamente tenía casi todos los segmentos con tornillos, pero me llamó la atención que le puso 4 barras. Sí. Y el uso de 4 barras hoy día es muy bueno, porque da mejor rigidez para evitar el fallo, en caso de que uno tiene mucho gap. Por ejemplo, con esa osteotomía que fue muy agresiva que usted hizo, perfecto. Pero ¿por qué en ese caso que le puso 4 barras? Porque tenía casi todo segmento cogido con tornillo y no creo que iba a haber mucho movimiento para ver una falla de material. Sí, generalmente tiene que ver con dos cosas. Como tú sabes, hubo un momento donde las barras se cambiaron de titanio, de mezclas de alloy de titanio a barras de... Le tengo una pregunta ahorita al doctor Burgal. Barras de titanio a las de cobalt chrome, a las de que eran más rígidas, lo cual terminó creando otro problema porque eran tan rígidas que se fracturaban más frecuentemente. Cuando se usa una barra sola, también disminuye la incidencia de enfermedad cifosis de la unión proximal, porque permite un micromovimiento que tiene que ver con la teoría del soft landing, del aterrizaje suave en la parte superior de las construcciones grandes.
Poner la doble barra, hay unos estudios que han demostrado en los últimos años que tiene dos mecanismos. Uno es que disminuye la falla de que se fracture una de las barras y quede parte de la construcción descompuesta. Lo otro es que ayuda a hacer un sistema que se llama buttress, que es como de arco. Hace que las cargas se transfieran directamente a la parte inferior, evitando poner mucho estrés en las partes intermedias de la construcción. Por eso generalmente trato de poner los conectores a nivel entre el sacro S1 y S2 para que esa energía alta también se transfiera directamente a la parte pélvica sin tener que poner estrés en las partes intermedias. Y suele ser más suave que poner barras de cobalt chrome, pero protege y permite menos cifosis, proximal junction kyphosis, porque sea muy rígido a la vez. Una pregunta al doctor Brugal, no es poco frecuente en Estados Unidos, que obviamente trabajamos muchísimo con nuestros fisiatras y todos los métodos que describió. Está la otra parte que son los quiropractas, que no sé qué tanto ven eso en la República Dominicana, los cuales tratan cosas como tracción, hacer mesas de inversión, o prometen hacer de rotación de vértebras y hacer cosas que a uno le cuestan hacer incluso en el quirófano. ¿Ve ese tipo de cosas aquí o lo incluyen en su terapia? La pregunta del millón, esa no falta. Bueno, mira, yo realmente tengo muchas preguntas sobre eso también, pero la verdad es que medicina física y rehabilitación es una especialidad médica. La quiropraxia es una práctica de medicina alternativa, si se quisiera, o si se le pudiera quitar la parte de medicina yo estaría más feliz. Pero realmente yo particularmente no recomiendo esas prácticas a mis pacientes. Se ve cada vez es más frecuente, cada vez me llegan más pacientes que han ido a un quiropráctico antes de venirme a ver. Yo creo que para ustedes también se han dado cuenta que ha aumentado la práctica, pero realmente es medicina que no, o es una práctica que no tiene la suficiente evidencia y que realmente no tiene esa sustentación. Y yo particularmente trato de basarme en la evidencia científica. Bueno, y con relación a lo que dijo Johan, el corset de Chanot Rich, que creo que es una ventaja y una oportunidad de usarlo aquí, porque tiene unas ventanas para lo que es el calor y eso, y además permite más traslación de la columna. Y lo que le quería preguntar, ¿cómo evitamos esa monotonía que usted dice? Pues, ¿qué le digo? Usted depende mucho de sus terapistas, de sus asistentes, y a veces sí caen. No, doctor, que a mí me estaban hablando solamente. O sea, como que cae en la monotonía. ¿Cada qué tiempo usted ve a los pacientes? Y al doctor Mateus, después de usted, una pregunta médica, pero un poco más que me hable de cómo es el entorno allá. Si yo estoy haciendo práctica cerca de usted y yo estoy en un centro que no tiene nada de lo que usted está haciendo, honestamente yo fuera su referidor. Entonces, ¿cómo el sistema de salud funciona allá? Porque o todos ya los centros tienen ese tipo de tecnología, o sea, ¿cómo van, digamos, refiriendo a los pacientes? ¿Qué si hay un sistema? Por muchos años la medicina física y rehabilitación, pues obviamente fue ampliamente criticada porque el médico fisiatra no aparecía por ningún lado. El que aparecía era el técnico, el terapeuta físico. Y definitivamente eso nos hizo mucho daño. Yo creo que realmente cada vez la fisiatría ha ido progresando y cada vez en los últimos 15 años que tengo yo por lo menos ejerciendo, he tratado de hacer entender a los médicos fisiatras y obviamente a las personas de mi generación de que es muy importante nuestra presencia y el análisis de los resultados de lo que nosotros hacemos, porque si los terapeutas físicos tuvieran la capacidad de hacer eso, nosotros no existiríamos, seríamos como un supermercado. Tú pudieras comprar los productos en el campo y te salen más baratos. Entonces, realmente, la razón de ser de tener un médico rehabilitador, un médico especialista en rehabilitación, es básicamente esa objetivización y esa supervisión. Respondiéndote eso, pero obviamente eso está en la responsabilidad profesional de cada quien y eso no podemos modificarla. Yo veo a los pacientes normalmente diariamente, mis pacientes, desde que llego a la clínica yo tengo un momento que se llama visita técnica, donde yo me reúno con todos los terapeutas y paso por todos los lugares donde están mis pacientes con el récord y chequeo lo que se está haciendo con cada paciente. Eso se llama visita técnica y es una parte de mi día y se carga como una consulta de seguimiento,
porque yo estoy trabajando sobre ese paciente en ese momento, pero definitivamente también deja beneficio, porque usted dirá, pues entonces tú lo estás viendo. No, claro, se carga como una consulta de seguimiento, pero es una consulta de seguimiento que tiene sentido, porque lo estoy viendo con el terapeuta que está haciendo el trabajo de campo. Entonces, obviamente, ese terapeuta tiene la capacidad definitivamente de hacer lo que yo quiero y no de equivocarse, si yo estoy ahí. La otra parte importante que me mencionaste es el uso del corsé de Chennault. Y a Johan le iba a responder también que definitivamente, claro que el clima influye en el uso del corset y todo eso, y por eso se ha ido buscando cada vez que el corset tenga menos piezas o que tenga más ventanas, para tratar de que pueda ser más fácil de que el paciente permita su uso. Pero definitivamente, como dije desde un principio, el corset, no importa cuál, por sí solo, yo creo que nunca va a ser la solución de la escoliosis idiopática, sino es mezclada con actividad física pensada en generar un cambio en la curva, aún se mantenga igual. Ya si se mantuvo igual y no progresó, nosotros hemos tenido éxito. Bueno, yo creo que tendremos unos 30 cirujanos de columna en Orlando con su especialización, fellowship, entre ortopedistas y neurocirujanos. De esos 30, probablemente solo 2 hacemos escoliosis. Cuando la respuesta es fácil, una escoliosis grande, todos ellos nos refieren a cualquiera de nosotros 2. El problema es cuando estás en el área gris, en el intermedio, cuando es un caso que quizás pueda ser o no, y es donde entra lo del capitalismo salvaje. Los médicos en Estados Unidos reciben la remuneración, el dinero es en base a la productividad. Mientras más opero, más dinero hago. Y el volumen está ahí. Hay un dicho en Estados Unidos que el número de casos de cirugía de columna que se hace en una ciudad es directamente proporcional al número de cirujanos de columna. Mientras más cirujanos hay, más casos se van a hacer porque él los quiere hacer. Es evidentemente el interés de él hacer más dinero. Hay muchos cirujanos, incluso neurocirujanos sin especialización en columna, que hacen cráneo y tratan de empujar sus límites de lo que deberían o pueden hacer solamente por quedarse un caso más y hacer más dinero. La tecnología está en la mayoría de los hospitales, por lo menos la navegación simple, la que es de mano, el O-arm, aunque es limitante, creo que México nada más tiene 2 o 3, mi hospital solo tiene 3 O-arms, casi todos los hospitales de Estados Unidos tienen por lo menos un tomógrafo intraoperatorio con alguna forma de navegación. Eso ya es prácticamente estándar en cualquier hospital de Estados Unidos. Solamente en partes muy pequeñas no hay eso. Ahora, cosas como robótica sí todavía está muy inicial y creo que en todo Estados Unidos, en todo el mundo, Globus tiene 230 robots y Medtronic tiene otros 250, o sea que en todo el mundo no hay más de 500 robots todavía. Nosotros hemos visto muchos pacientes que vienen de Estados Unidos, dominicanos, con cirugía grande, todos inconformes. No hemos visto ningún paciente dominicano que se opere en Estados Unidos que esté agradeciendo su cirugía, aún con procedimientos mínimamente invasivos. Cuando lo examinamos, el paciente no tiene nada, le hacemos una resonancia y hay espacio de más para los nervios, está todo bien, tiene buen alineamiento sagital, pero sin embargo el paciente no está conforme. El mundo anglo, en ese sentido, ¿es igual que el mundo latino? Sí, completamente, y allá se encasillan en lo que uno llama un fell back, una espalda fallida, y de ahí generalmente van para el uso de un estimulador de columna dorsal. Yo creo que, volviendo a lo que acabo de decir, el capitalismo salvaje, y uno no se cansa de leer artículos en Estados Unidos de cirujanos que prescriben cirugía. Hay pacientes, muchísimos pacientes en Estados Unidos que se operan que no necesitaban cirugía, que han debido ser manejados con terapia conservadora, inyecciones, y va con ese punto que siempre es criticado, que el estímulo del médico es operar más porque hace más dinero. Pero el paciente como tal, Uh-huh. el paciente anglosajón, el paciente del mundo norteamericano, Igual, inconforme. ¿aceptan más esos resultados que el paciente latino en Estados Unidos? Yo creo que de mis pacientes probablemente el 20% me monta en un pedestal, el otro 50% acepta que está mejor, pero todavía lo acepta pero me duele esto, me molesta aquello, y el otro 30% está completamente insatisfecho con lo que se le hizo, y es donde entra la parte de documentar antes y después de la cirugía con sistemas de puntaje objetivos del paciente reportado para no poder demostrarle que sí hubo una mejoría clínica, porque la parte subjetiva siempre va a afectar los resultados.